Hola, hola a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando este cuarto capítulo de la sección Miradas Oníricas, una sección que he creado para poder conversar con diferentes profesionales respecto a la temática de los sueños. ¿Ok? Bueno, me presento, mi nombre es Chantal Huerta, yo soy terapeuta transpersonal, también hago coaching ontológico profesional y especialista en el trabajo con sueños, ¿sí? El día de hoy tenemos el capítulo que se llama Sabidurías ancestrales, chamanismo y vivencias de la otra realidad, que es una temática que vamos a estar conversando junto a Luis Jesús Cario Torongo, de Nativo América. Ustedes ya lo conocieron, si es que se están uniendo por, digamos, se han seguido en los otros capítulos. Él es director y creador de Nativo América, ¿ya? Y también es especialista en técnicas ancestrales, ¿ok? Así que, bueno, sin más preámbulo, les voy a invitar a conocerlo. Así que, Luis Jesús Cario Torongo, déjame ver. Oye, se me perdieron se me perdieron los controles acá. No sé cómo. Espérame. Ahí sí. Es que parece que cambiaron un poco el tema de los controles. Ahí sí. Ahí sí. Buena, buena. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Qué ¿Y bueno, tú? me alegro mucho. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me Oye, se pidió te la escucha hora, un me pidió poco. la hora. Sí, oye, se te escucha un poco bajito, ¿no? No sé si el resto de nuestros auditores estará escuchando bien. Se le escucha un poco bajo a Luis, ¿o no? Hola, 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 ¿se escucha? Saludos, saludos, creo que parece que se escucha bien, ¿o no? Parece que sí. Ya, yo igual voy a subir acá por si acaso sea mi celular. Yo también subí todo el volumen. Ya, ahí Ahí sí te estamos. escucho súper bien. Maravilloso. Genial. Luis, entonces, mira, yo sé que ya hicimos un video anterior juntos y te presentaste, pero igual te voy a pedir que te hagas una pequeña presentación a ti mismo para la gente que se está conectando por primera vez a conocer estas temáticas. Y ahí entramos a lo que nos trae hoy día. Se escucha abajo. Me dicen que se escucha abajo. Voy a buscar los audífonos. ¿Me esperáis un segundo? Dame dos ¿Sí? segundos. A lo Ningún mejor con problema. los audífonos se me... Estas cosas de la tecnología. Un segundo, un segundo. Sí, sí lo sé. A veces hay algunos problemillas con eso. Bueno, para quienes se están recién conectando, les vuelvo a contar, este es una sección que se llama Miradas Oníricas, en donde nos reunimos con diferentes profesionales a conversar sobre alguna temática específica relacionada al tema de los sueños. Y el día de hoy tenemos lo que es sabidurías ancestrales, chamanismo y vivencias de la otra realidad, así que vamos a ir a conocer cómo ve los sueños, cómo se ven los sueños, cómo se trabajan los sueños desde la mirada del chamanismo. Ya, ahora sí. A ver. Ya, Uno, dos, uno, dos. Ahí sí. y se te escucha, pero maravilloso. Ya, espectacular. Maravilloso. Ya, Luis, entonces, te pido por favor que hagas una pequeña presentación, le cuentes a las personas sobre tu trabajo y ahí entramos a lo que es el tema del chamanismo y la relación con los sueños. Bueno, primero que todo, perdón, suma punchao a todas las personas, saludos, buenas tardes. Me presento, soy Luis Jesús Cario Torongo. Me bautizaron Cario Torongo así en los Andes por uno de Ya, mis maestros andinos. Soy practicante del chamanismo transcultural, pero al mismo tiempo practico, la verdad que mi mayor fuerte es el chamanismo andino, por así decirlo, todo lo que es la tradición andina. En ese ya, sentido, estoy muy metido, estoy viajando constantemente a los Andes. Ahora, obviamente, no se ha podido mucho, por supuesto, por algo que ya mm, sabemos. Eh, También practicante Camino Rojo Lakota, chamanismo Huna, que es el hawaiano, y por supuesto tratando de mover y toda esta energía viviente de los pueblos originarios, tratando de esparcirla, ¿no? Para que el mundo las conozca y podamos de alguna u otra forma impregnarnos de esa sabiduría, que de por sí le hace mucha falta al mundo. sí. Ya pues, Luis, muchas gracias. Entonces, vamos de lleno al tema porque yo sé que tú tienes después otra actividad. Así que cuéntanos, ¿qué es el chamanismo? Eh,
y de dónde nace, dónde podemos encontrarlo y de ahí nos metemos entonces a qué pasa con los sueños dentro del chamanismo. Perfecto. Bueno, ¿qué es el chamanismo? El Ujú. chamanismo es la práctica espiritual, es la práctica espiritual más antigua que conoce el mundo, de Ya, conexión, sanación física, despertó mi gata, de conexión, sanación física, mental y espiritual, más antigua y extendida que se conoce. Estamos hablando que el chamanismo tiene una data de entre 35.000 a 40.000 años. Hay algunos investigadores que sostienen de que tiene 50.000 años, incluso el chamanismo en la Tierra. Entonces estamos hablando de algo sumamente antiguo. Perdón, que esta preciosidad es muy regalona. Mira, aquí está. Ya. ¿cómo se llama? Se llama Quichi, que significa arcoíris. No tiene nada de arcoíris, pero me gustaba ese nombre para ella. Entonces, hay y hubo chamanismo en absolutamente todo el mundo. Por lo tanto, en todos los continentes, asiático, Europa, Australia, absolutamente todo, hay presencia de estas técnicas ancestrales y tribales. El chamanismo nace en sociedades tribales, o sea, por lo tanto, pequeños grupos de personas que, por supuesto, viajaban, ¿cierto?, de manera sedentaria, eran sedentarios, o sea, perdón, nómades, disculpen, eran nómades que viajaban, ¿cierto?, a diferentes ciertos sectores según el clima y según el movimiento de la cuchi famosa, mira, y la conoce, según el movimiento también de los animales, ¿sí? Porque eran cazadores, recolectores. Pero cuichi, no me dices eso aquí, pues estamos en vivo. Ya, listo. En ese sentido, Ya, los pueblos ancestrales, ¿cierto?, viajaban descubriendo el mundo del espíritu. Hay que pensar de que hay un antes y un después cuando nace el rito fúnebre, porque ahí nace el pensamiento escatológico. El pensamiento escatológico es de alguna forma el desarrollo del pensamiento humano de qué es lo que había más allá de la vida y la muerte. O sea, la vida claro. no era en sí ya algo banal, superfluo, sino que también la muerte sí también lo era, las dos se unían. Por lo tanto, cuando nace el rito fúnebre, cuando muere un familiar y lo enterraban con su cierto alrededor, con toda su herramienta, con oro, con comida, con una lanza, con una espada, nace este pensamiento, ya que no es que la persona dejó de funcionar, sino que emprendió otro viaje, ¿ok? Emprendió un camino distinto. Y de ahí es que se empezaron a desarrollar muchas artes. Luego empieza otro descubrimiento que es la agricultura, ¿ok? Y Sí, la pasteurificación de los animales, por así decirlo, la crianza de animales. Eso permitió que los pueblos tribales ya pudieran asentarse en territorios específicos. Y eso ujú, permitió, por supuesto, que empezaran ya a cuidar y ser de alguna forma guardianes de ciertos territorios ya más específicos. Entonces hay que entender que del chamanismo nace el animismo, o mejor viceversa, del animismo nace el chamanismo. El animismo es todo sistema, ¿cierto?, que se cree que todo lo que existe, todo cuanto es, todo lo que uno experimenta, tiene ánima, tiene alma, ¿ok? Y esa ya. alma que lo llena todo este gran misterio, este gran espíritu, desde, en nuestro caso, desde el celular que estamos mirando, hasta mis lentes, el paño ancestral, ceremonial que tengo atrás, mi gata, etcétera. Todo, absolutamente todo, tiene y contiene vida. Es también relacionado mucho con el panteísmo. Pan significa todo, Deus, Dios, ismo, camino, sabiduría. Que todo cuanto existe, ya sea lo que experimentemos con nuestros sentidos y no, es este gran espíritu, esta gran inteligencia. De ahí es que nace el chamanismo. Ahora, Ya. chamán, shemen, es una palabra ancestral. Es una palabra, sin embargo, que nace, no es un neologismo, sino que nace de un pueblo llamado los Tungos de Asia. Es un grupo, ¿cierto?, nómade que nació en Siberia, ¿cierto?, Manchuria, el norte de Mongolia, el sur central, sí, sur central de Rusia. Ahí está el lago Baikal, ¿cierto? Ahí donde se desarrollan las primeras tribus. De hecho, hay pruebas de que las primeras osamentas humanas encontradas en el mundo han sido en África y también en estos lugares, las osamentas más antiguas, quiero decir. Y ahí con el Ya. estrecho de Bering, ¿cierto? La teoría es que estos pueblos de Asia empiezan a, ¿cierto?, repartirse alrededor del mundo, sobre todo en América, ¿no? Entonces, el estrecho de Bering une América del Norte con, ¿cierto?, con Asia. De ahí que los pueblos empiezan a recorrer toda América y luego llegando hasta América del Sur que encontramos tribus hoy en día. Dicho sea eso, es que de hecho estas teorías afirman ya que hace muy poco, hace menos de 10 años incluso, se hicieron pruebas de ADN
y encontraban que incas, quechua, aymaras, aztecas y mayas compartían porciones de ADN muy similares a tribus de Asia. Por lo tanto, eso también afirma el movimiento del estrecho de Bering, ¿no? El Monteverde son más antiguos. Mira, ¿viste dónde queda Monteverde? Bueno, hace poco, de hecho, encontraron en unas cuevas de Francia, Chauvet, Francia, y en estas cuevas descubrieron unas pinturas chamánicas sobre práctica espiritual y su data es de 38.000 años. Imagínate. Sí, también había escuchado esa teoría yogi rockero. Sí, que dice que en Monteverde hay ciertos osamentos humanos más antiguos. Mira, interesante. Sí, de hecho Sí. encontraron unas huellas también que tienen más años, incluso tengo entendido. Bueno, y así se va tejiendo la historia humana a través de la ciencia y también a través de la espiritualidad. De ahí nace el chamanismo, sin embargo, al ser una palabra, ¿cierto?, cultural, particular y contingente, la antropología, la arqueología tomó esta palabra y la universalizó. La llevó a los libros, la llevó a las investigaciones, por lo tanto, todo cuanto existe, ya sea que haya nacido de una práctica ancestral, tribal, primitiva, que viene de primero, para mí no es una ofensa la palabra primitiva, son los primeros, ¿ok? Todo cuanto eso que haya existido se le llama desde, ¿cierto?, desde la antropología, la arqueología universal, chamanismo, ¿ok? Por lo Ok. tanto, es una referencia universal. Entonces, cuando nos referimos, por lo tanto, pues al fenómeno planetario global, hablar de chamanismo no hay ningún problema, ¿ok? Eso es vital de que lo sepamos, ¿ok? Ya ismo, de hecho, un sufijo griego que significa camino, senda, etcétera. Así que eso también nos ayuda a comprender que podríamos decir que etimológicamente chamanismo significa el camino de la sabiduría o el camino de las personas Wow, que ven más allá de los sentidos. Sí, porque shaman, shemen, significa hombre, mujer, sabia. Hombre o mujer que ve la oscuridad. Tiene varias transliteraciones, pero esas son qué bonito, las dos qué principales, sí. bonito. Nunca, o sea, yo tenía entendido que el chamanismo tenía esto que tú estás explicando, pero no tenía idea de lo que significaba y que podríamos decir que es el camino de la sabiduría. Entiendo por lo que tú dices transversal, o sea, es algo que va más allá del pueblo indígena de donde se practique, el lugar geográfico. Ahora, todo basalmente, todas las prácticas, de hecho, incluso que llevamos hoy en día, están basadas o nacieron de alguna forma, tienen el perfume de prácticas ancestrales. Un ejemplo, a ver, Por ejemplo, mira, los ritos de salud al sol del yoga, de hecho ¿ya? esto yo lo leí en un libro de antropología, la verdad que me sorprendí. El yoga nace del chamanismo, por ejemplo, porque en el periodo de la Inquisición india, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, en ese lugar, las personas tuvieron que dejar los instrumentos, los tambores, porque hacían mucho ruido. Entonces tuvieron que crear un sistema que fuese silencioso que les permitiese entrar en el trance y conectar con el mundo espiritual. Y es que ahí nacen las posiciones como el yoga que te hacían entrar en estados alterados de conciencia. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo. O sea, el Ya. yoga tiene cierto base en el chamanismo. No estoy diciendo que el yoga es chamanismo, ¿ok? Sino que Ok, sus bases están ahí. Y así varias prácticas, la verdad. Varias prácticas, la imposición de manos, el traspaso de energía a través de la imposición de manos, lo podemos ver no solo en prácticas chamánicas, sino que también orientales. Por lo tanto, todo nace de los pueblos originarios. La verdad que todo cuanto, por lo menos algún trabajo energético, algún tratado espiritual o la ajá. conexión con el otro mundo, está de alguna forma, tiene un perfume de estos pueblos originarios. Y si uno Mira, hace un traqueo etimológico, incluso epistemológico, se van a ya. sorprender, la verdad. Se van a sorprender. Ahí hay una conjunción bien importante. Se me ocurre la gemoterapia, que quizás también tenga algo que ver ahí por el hecho de que hay mucha relación también con el tema de las piedras. Gemoterapia, naturalmente. O sea, el trabajo de las piedras era, pero más antiguo de Ya, lo que creemos. Por ejemplo, las constelaciones familiares. En Hawái, el que es el Juna, que significa secreto, le dicen así el Juna a la sabiduría hawaiana, cosmológica, tenía lo que se llama el Hoponopono. Y el Hoponopono era un sistema de sanación familiar. Hoy en día ya el Hoponopono uno puede decir estas palabras porque fue universalizado por Dr. Hugh Lane y Joe Vitale, que lo llevaron a Norteamérica y eso se popularizó. Pero en verdad, en síntesis, el Hoponopono es un sistema de sanación familiar, donde se sentaba la familia alrededor y decían, lo siento por tanto, perdóname por tanto, y así la familia de alguna mm, forma se iba uniendo. Hoy en día ya el Hoponopono tomó su forma más contemporánea, por ser quizás por los investigadores, porque era más necesario, etcétera.
Pero mira, hay una película muy bonita en Netflix, que la vi hace muy poco y la verdad que me Sí, maravilló, que muestra mucho la cosmovisión hawaiana. Es una película familiar para niños que se sí. llama algo El Tesoro Escondido. La iré a buscar en todo caso Se mientras llama seguimos con... Ohana. Ohana, muchas gracias. Ohana la pueden Sí. buscar en Netflix, habla mucho de la cosmovisión Juna, mucho, tiene mucho guiño a la cosmovisión Juna. Y creo que se lo merece. De hecho, fíjate que he visto pocas películas así y la verdad que fue un gran acierto. De hecho, me emocioné muchas veces. De hecho, ahí la película hacen 3, 4 veces con Ponopono, familiarmente. Sí, sí, ¿Te a mí me fijas? llamó harto la atención eso y también la vi hace poquito, me llamó mucho la atención eso y muestran harto lo que es esto de, el tema familiar. Sobre todo, bueno, yo creo que quizás todos habrán pasado, todos quienes nos están escuchando habrán pasado situaciones difíciles a nivel familiar, donde, bueno, nos hacemos daño, decimos cosas que no queremos, actuamos de formas que quizás no son las más amorosas hacia nuestra familia y ahí te muestran cómo eso va teniendo un efecto y cómo también es súper importante la disposición a retomar la posibilidad de sanación, retomar la posibilidad también de perdonar, de reconocer lo que he hecho mal, lo que he hecho bien. Sí. Eso me llamó harto la atención de la película, así que es súper recomendada. Muy Luis, pero recomendada. nos vamos Ohana, a ir Netflix. al tema que nos convoca, el tema de los sueños, ¿sí? Porque yo Ya. sé que aquí hay muchos curiosos y curiosas del tema del sueño, y la idea es que podamos conocer cuál es la mirada que tiene el chamanismo respecto a los sueños, eh, cómo los utiliza, también, porque hasta donde yo sé, sé que tienen alguna relación con lo que es la sanación, con lo que es quizás parte de lo que es integración de alma, pero me gustaría que tú nos pudieses explicar más en detalle cuál es esa relación que hay entre el chamanismo y el mundo de los sueños. Ok. Bueno, después de que hayan nacido estas prácticas espirituales, es cierto que se hayan diseminado por todo el mundo, es que nacieron diferentes tipos y sistemas. Todos los sistemas, de hecho, chamánicos, por así decirlo, si lo digo desde la antropología universal, son todos diferentes, todos tienen una esencia distinta. Sin embargo, hablamos de incluso el core chamanismo, investigado por Michael Harner, antropólogo estadounidense, el cual también fue iniciado, pero descubrió que había un punto en común en distintas tribus y pueblos que están separados en mucho tiempo y espacio incluso. Dicho sea eso, es que a través de esto, las prácticas de trance que logran los pueblos originarios, las prácticas de conexión con la naturaleza, basadas, ¿cierto?, en un estado alterado de conciencia, ya sea a través de la ingesta de plantas de poder, ya sea a través de cantos sagrados, ícaros, por ejemplo, como le llaman en la selva amazónica, ya sea a través del toque de instrumentos ancestrales como la sonaja y los tambores, a través de danzas sagradas, pinturas, vestimentas, etcétera. Hay muchos vehículos para entrar en estados expandidos de conciencia. Esto, la verdad es que es exactamente lo mismo que soñar. Entrar al mundo del espíritu, el mundo del espíritu, el mundo de la naturaleza, el mundo cognitivo, el mundo espiritual es exactamente el mismo que cuando vamos a dormir. Todo ser humano ha soñado alguna vez en su vida. Soñamos mucho eso, ahora que no nos Sí, acordemos los sueños otra cosa. Entonces estamos todos los días visitando desde esta persona, me queda 10%, después de tener que sacarme los audífonos. Desde esta perspectiva, todos en la noche visitamos el mundo del el mundo espíritu. del espíritu. Solo que desde esta perspectiva es un estado más involuntario, un estado más somnoliento, donde en la gran mayoría de los casos, en un 99,9, no sabemos que estamos soñando. O Claro, sea, simplemente soñamos y después cuando despertamos nos damos cuenta que es un sueño. Pero ese, para el mundo chamánico, es el mundo del espíritu. Muy contrario a lo que dice la psicología de psiquiatría, que dicen que de alguna forma es como una forma de reboot del cerebro, donde usa la papel de reciclaje, empieza a botar, ¿cierto? A reciclar ciertas experiencias. Pero la verdad es que si tú logras tener una visión universalista de las cosas, al final llegamos a lo mismo. Porque si la mente necesita reciclar pensamientos, necesita, bueno, ahí de hecho en la noche ocurre la neuroplasticidad también, donde se crean nuevas conexiones neuronales, la neurogénesis, que se lo descubrieron hace muy poco, que antiguamente no se pensaba que se creaban nuevas neuronas, solo que teníamos un número determinado, ¿cierto? Y después iban disminuyendo con el tiempo. Se pueden crear claro. nuevas neuronas. Bueno, eso sucede generalmente en la noche, la neurogénesis, la neuroplasticidad. Bueno, entonces cuando soñamos, todo el mundo visita estos mundos ancestrales. Todo el mundo visita el mundo del espíritu. Ahora, la diferencia es que a través de técnicas chamánicas y ancestrales es que esto se puede hacer conscientemente.
o se puede hacer en un Ya, estado donde no necesariamente tengamos que ir a la cama. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, claro. el chamán o la chamán es una soñador, un soñador empedernido. Son soñadores. Si queremos describir desde esta perspectiva, ¿cierto? Desde la perspectiva onírica, el chamán o la chamán son los primeros soñadores del mundo. ¿Ok? Son, claro, y son soñadores, podríamos decir que son soñadores expertos, Exacto. Expertos. porque Porque entra una aparte de... voluntad. Exactamente. Tal cual, tú lo dijiste. No entran voluntariamente ya, a través de estado, a través de un rito, a través de ciertos pasos, a través de la ingesta de planta o a través de otros instrumentos que incluyen cierta experiencia también. Entrar al mundo del espíritu, la verdad que también es un tema interesante. Hay Sí, sueños que son, por ejemplo, todos hemos soñado pesadillas alguna vez en la vida. Y esas pesadillas, sí, bueno, lo vamos a hablar en la próxima charla, pero muchas pesadillas tienen que ver con animales que te persiguen y que te van a comer. ¿Cómo un claro. chamán puede salir de eso cuando está, por ejemplo, con los efectos de una planta de poder? Entonces Mm, ahí el chamán tiene sus aliados o sus aliadas. Un chamán tiene aliados espirituales que lo acompañan en el mundo de los sueños. Y estos aliados pueden perfecto. ser miles de tipos sabidos y por haber dependiendo de la cultura. En la cosmovisión andina se veneran mucho las montañas, se veneran mucho, ¿cierto?, los lugares naturales, los bosques, etcétera. En cosmovisiones, ¿cierto?, asiática, norteamericana, amazónica, se veneran mucho a lo que son los tótems, los nahuales, los espíritus guías, que en este caso son animales de poder. Y así sucesivamente, hay tribus que veneran ciertos espíritus específicos porque hay espíritus que son de tribus, que son, por ejemplo, los tótems, ¿no? El típico tótem, ¿cierto? Este que está puesto en una tribu, cultura, de hecho, de piedra, de madera, que representa la fuerza animales espirituales de un pueblo, de una persona. Lo Claro, vemos ahí, también en el rehue mapuche, que también es como una especie de tótem. Si lo miramos desde el punto de vista universal, por supuesto. Si nos vamos a lo sí, particular y contingente, son cosas diferentes. sí, no, es que me estaba acordando de algo, del tema de que entiendo yo, y tú corrígeme si no es así, que también el parte del camino de quienes toman el rol de él o la chamán tiene mucho que ver con los sueños. Yo había leído también en varios estudios, más desde el ámbito antropológico, que el tema de convertirse en chamán o en una chamán se manifiesta harto en los sueños a la persona. Tienen varias visiones o ciertas simbologías que empiezan a aparecer en sueños que ya le van indicando la necesidad de que esa alma tome ese camino. Qué hay de cierto en eso y qué experiencia también has tenido tú, por ejemplo, cuando decidiste acercarte más a esta temática? Bueno, hay sistemas y sistemas. Desde el chamanismo creo que hay 4 o 3 tipos, según la antropología, de poder ingresar al chamanismo. El primero, quizá el más obvio, es voluntariamente. No convirtiéndose en chamán, pero haciéndolo voluntario. Hola, yo quiero iniciar una práctica, voy a visitar a los abuelos en los Andes, o empiezo a correr, bueno, no a correr, sino que a practicar, yendo a temazcales, por ejemplo, haciendo búsqueda de visión, etcétera, ¿no? Eso es la primera parte, ¿no? Algo voluntario. Uno se puede iniciar sin ser llamado, sino porque tu Ya, voluntad te está llamando. La segunda opción es que te elijan los abuelos. De hecho, algunas veces en la profecía viene un niño a la tribu a ser uno de los chamanes. Hace mucho tiempo que no nacía uno. A los 4 o 5 años ya te eligen, 4 o 5 años ya te dan pruebas, etcétera. Los abuelos te eligen, los abuelos del pueblo. El otro es que los espíritus te elijan y tú entras en una especie de crisis espiritual profunda. De hecho, les recomiendo el libro Chamanismo. Mi amor, estoy trabajando. Mi gata me está molestando. Ya me está rajuñando. El libro Chamanismo, la técnica arcaica del éxtasis de Mircea Eliade, ahí habla mucho de las iniciaciones que tienen los asiáticos, que son la verdad tremendamente verdaderas carnicerías. El chamán o el neófito que se va a iniciar entra literalmente en un estado iniciático donde la persona es desmembrada muchas veces, no desde el cuerpo, sino se moriría, pero es desmembrada en sueños, es desmembrada en estados de trance, y hay algunas iniciaciones que duran días donde la persona está en un estado de trance donde no puede salir y tiene que, cierto, vencer estas pruebas que le dan los espíritus. Donde no son malos, sino que son salvajes, hablamos de la salvajidad, donde una vez tú superando estas pruebas en el mundo de los sueños, te conviertes, digamos, en el chamán. Algunas iniciaciones pueden durar años, meses, días. wow, Y, ya. y bueno, esa es la otra forma de entrar al chamanismo, que te elijan los espíritus.
Y eso Y se la manifiesta en tercera los sueños. una mixtura de varias. ¿Cómo? Y eso se manifiesta en los sueños. O sea, el hecho de que los espíritus te llamen a tomar este rol es mucho más probable que se manifieste en los sueños cuando es desde los espíritus. Sí, comienza generalmente desde los sueños, cuando te dicen los espíritus. La persona ya empieza a experimentar sueños extraños, como las típicas películas, ¿no? El elegido, la elegida, que empieza a soñar. Y en los sueños como que le aparecen sombras o animales que le dicen, prepárate porque se viene fuerte, prepárate porque aquí que allá, ojo con esto, con lo otro, bla, 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 y pum, la persona empieza el viaje. De todas ¿Qué maneras, tipo? Sí, mi, mira, mi teoría es que todos nos vamos a iniciar algún día. de Esa alguna manera, iniciación, todo de alguna manera. pero por ejemplo, yendo más a lo que es el sueño, por ejemplo, ¿de qué manera cualquiera de nosotros, de nosotras, podría saber si está teniendo sueños que le están indicando este camino? ¿Ya? Porque en el ámbito de los sueños hay harta información, ¿ya? Una de las informaciones más conocidas, por supuesto, es la psicoanalítica, todo el trabajo que hizo Jung con el tema de los símbolos, pero no sé si dentro del chamanismo quizás hay cierta simbología particular que si yo te cuento un sueño, tú me digas, ya, mira, ese sueño con estas características tiene hartas connotaciones desde el ámbito del chamanismo o de que está siendo llamado a hacer algo respecto al chamanismo. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas características o esos símbolos que nosotros podríamos identificar en un sueño que nos haga decir, ya mira, quizás tengo que mirar un poco el tema del chamanismo o ir a ver de hacer alguna práctica con eso? ¿Cómo sabemos esa parte? Parece que se quedó pegado, si no me equivoco. A ver, Luis, no te estoy escuchando. No sé si la gente te está escuchando. No, yo no te escucho nada. Ya, Ahí sí, listo, ahora sí. Ya. ya. Bueno, desde la perspectiva, ¿Entendiste mi pregunta o no? sí, sí, alcancé a escuchar. Ya. Desde la perspectiva, me tuve que sacar los audífonos, no me queda 3% de batería. Me voy a acercar un poquito más. Desde la perspectiva aborigen indígena, eh, la manifestación de los sueños y la interpretación es particular y contingente. Ujú. No sé si lamentablemente, pero hay una traducción. ¡Ah! Déjame. Oye, nosotros ya conversamos ya. Mi cara que quiere atención, quiere que le dé comida seguramente. Bueno, desde esta perspectiva, cierto particular y contingente, cada pueblo tiene un símbolo, digamos, al mismo. Por ejemplo, mira, si un católico, una persona católica acérrima, completamente, por así decirlo, allegada a este camino, sueña con serpientes, con una serpiente grande que le habla, es probable que despierte muerta de miedo. Y es probable que vaya a la iglesia y le pida al cura que se eche agua bendita. Pero si una persona del Amazonas sueña con una serpiente, es una tremenda bendición, porque es la mama Claro. ayahuasca, por ejemplo, que le está llamando, ¿cierto?, a hacer y a aprender un viaje. Por lo tanto, va a depender también mucho en este sentido del repertorio cultural de cada persona y también del repertorio cultural de cada pueblo, de cada sociedad. Sabemos que Carl Jung hizo, ¿cierto?, una búsqueda arquetípica, por supuesto, eso es muy bueno, arqueo significa inicios, hizo una investigación basal de símbolos basales de la humanidad, digamos. Por lo tanto, sí, ahí se Sí. puede sacar algo, por supuesto que sí. Pero entramos, lógicamente, hay más particularidad y contingencia en cada pueblo. Por ejemplo, la serpiente es súper común, o sea, el mundo judío cristiano nos ha transmitido esta visión de que la serpiente es un demonio, ¿ok? Y que es tentada la energía femenina por esta energía y donde los dos, ¿cierto? El yanante, el masculino y el femenino terminan cediendo, ¿cierto? A esta tentación. Yo la verdad no conozco mucho la historia, sí sé que desde esa perspectiva es un demonio, pero ponte tú en los Andes, la serpiente, que es Sachamama, es la cuidadora del mundo de abajo, y también la guardiana de la dirección sur. Entonces, ahí, imagínate, dos tribus, dos culturas completamente opuestas, un mismo símbolo. Y Sí. ahí tenemos que entrar en pequeñas particularidades y empezar a hacer un tejido de interpretación un poco, un poco difícil quizás para cada persona, un emprendimiento de una búsqueda, ya que imagínate, somos los dos católicos, un día vamos a un taller y una persona habla de la serpiente, y quizás uno se asusta,
Otros le dan como, uy, mira, qué raro, pero no. Y al otro día los dos soñamos con la serpiente. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo lo vemos? Entonces, claro, ahí está el chamán o la chamán, que es la que te apoya y el que te ayuda y te guía en este proceso y este camino, ¿no? Claro. Cuando soñamos, vamos y viajamos al mundo del espíritu. Y Pero cuando por viajamos y ejemplo, vamos al mundo del espíritu, soñamos. claro, pero por ejemplo en tu caso, supongamos ya, llevémoslo a algo más específico. Tú cuando sentiste que estabas llamado a iniciarte en todo este trabajo que estabas haciendo ahora con el chamanismo, ¿tuviste algún sueño en particular? Sí, muchos, muchos, muchos. Y Ya, terribles, fueron sueños terribles. cuéntanos un poco qué características tuvieron este conglomerado de sueños que tú dijiste, ya, parece que tengo que hacer algo con el tema del chamanismo. Es la sensación de que te estás muriendo en un Ya, sueño, eh, la sensación de un desmembramiento, que estás liberando capa por capa y a veces se presenta dolor. Y otras sensaciones podría asumirlas como cambios de dimensión y de realidad, pero generalmente se experimentan a través del dolor. ¿Ok? Eh, desde muchas cosmovisiones el dolor es un tremendo iniciador, iniciático en este tipo de arte, siendo ya, una característica principal en la iniciación chamánica de cada persona. Bueno, el mismo Buda lo dijo, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Desde ahí es que, lo pueden creer o no, todo ser humano va a experimentar algún tipo de cierto dolor. El sufrimiento sí es personal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy gestando un proyecto que la verdad que llevo años en mi mente bajándolo al papel, etcétera. Y bueno, cuento corto, para los viajes chamánicos yo soy espectacular, a mí me encanta, yo toco mi tambor, la sonaja y tengo visión, etcétera. No obstante, no en los sueños. A lo mejor para mí eso puede ser paradójico porque mis sueños deberían ser muy buenos, o sea, yo debería recordar mucho los sueños, a lo mejor debería tener sueños más lúcidos, pero bueno, no es así. A mí los sueños, el viaje chamánico a través de la somnolencia, yo le digo, los sueños le digo los viajes chamánicos igual, no es lo mismo, la misma maestría, por así decirlo, no soy maestro, pero no es lo mismo a nivel cierto de voluntario expresivo, consciente. sí, exactamente, que hacerlo voluntario. Bueno, la cosa es que el otro día había descubierto, de hecho estaba estudiando, y descubrí un par de cosas sobre la ciudad de Santiago de Chile, ¿ok? De hecho, bueno, muy pocos saben, pero Santiago fue un asentamiento inca, después fue ocupado por mapuche, pero la Plaza de Armas era un observatorio donde se veían los solsticios y los equinoccios. La verdad que Santiago está fundado sobre un observatorio astronómico donde se hacían ceremonias para recibir al sol. Eso lo voy a empezar a hablar muy seguido ahora, de ahora en adelante, porque es parte de la investigación. Bueno, cuento corto. Desde la cosmovisión andina hay una misión muy importante para los abuelos, que es el Yachta Richay. El Yachta Richay es la activación de los territorios. ¿De Entonces, lo a que, través perdón? del Yachta Richay, que significa activación de un territorio, o Del despertar o territorio, ya. conectar un territorio, exactamente. Los andinos, en su gran mayoría, hacen esto a través de la ofrenda. Se hace una especie de ofrenda en un pañito, ¿cierto? Aquí tengo un paño de cocina, pero se hace toda una conjunción de ofrenda en un paño y luego este paño, ¿cierto? Se cierra y luego se entierra, se quema en el lugar donde tú quieres ofrendar, ¿ok? Así uno activa la naturaleza desde la cosmovisión andina. ¿Okay? Uno despierta a los yuyanas, vaca, los rúa, que son los espíritus mánticos de la naturaleza, que para con nosotros están dormidos. Desde la cosmovisión mapuche, de hecho, estos ñen, que son los espíritus de la naturaleza, al no ser conversados, activados, trabajados, empiezan a desaparecer o empiezan a migrar. Por eso para el mundo mapuche también la conexión con la naturaleza y que la naturaleza se quede ahí prístina y estable es muy importante para la mantención, ¿cierto?, de nuestra supervivencia incluso. Sin naturaleza nosotros no podemos vivir. En ese caso, yo estaba trabajando sobre la activación de territorios, investigando, y digo así tal cual, porque uno puede intencionar los sueños, tiene que estar muy atento, ¿ok? Desde el chamanismo también se puede hacer. Y yo dije, Pachamama, gran espíritu, gran misterio, necesito una confirmación para saber si vamos por buen camino, ¿ok? ¿Y qué? Dije, por favor, muéstrame los sueños. Perfecto, me voy a acostar, que fue hace 10, 20 días, no fue hace mucho, 10, 20 días. Me voy a acostar, me despierto y recuerdo lo que había soñado. De hecho, se lo mandé a 2 o 3 personas para que no se me olvidara.
Cuando uno repite un sueño no se lo olvida, es importante anotarlo inmediatamente o grabarlo. Sí. Es lo más importante. Y descubrí que soñé con un abuelo, Aymara, que es el Taita Tunupa Mauta Adolfo Chambí, que él está muerto, él está desencarnado, que para descanse, tremendo abuelo. Y con él fue el primero que inicié este viaje andino, este peregrinaje, que de hecho con él lo hicimos en el lago Titicaca, fuimos a la Isla del Sol, de la Luna, Copacabana, pasamos incluso por la ciudad sumergida, que es una ciudad que según la mitología está sumergida por el lago Titicaca y ahí antes vivían ciertas otras razas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue la primera persona que descubrí yo el sistema de ofrenda y con la primera que me inicié en el mundo andino. Bueno, confirmación, puede ser una confirmación. Entonces, Ya. desde el chamanismo, el espíritu de él me visitó. El mundo es el espíritu, elige. El mundo, la información del espíritu llega cruda a tu cabeza. Baja cruda. Entra y se tiene que cocinar en tu cerebro. ¿Cómo se cocina? Tu cerebro elige lo que tú tengas en tu repertorio cultural. ¿Ok? Entonces yo soñé con él. Porque el mundo del Claro. espíritu me está diciendo, sí, confirmado, dale nomás, pero necesitaba una confirmación yo arquetípica. Y el mejor Sí, arquetipo en ese caso era el turupa que se me apareció. exacto. Y era el mejor arquetipo símbolo para ti, para que tú pudieses Exactamente. reconocer que esa era la señal que estabas esperando. Porque yo creo que si hubiese sido cualquier otro elemento, quizás habrías quedado con la duda. Pero eso era muy claro, dado tu contexto y dado el trabajo que tú realizas. Exacto. Así que quedé súper contento. Salté en una pata, como decimos en Chile. ¡Uhú! Muy Sí, feliz. po. Es bonito, uno puede hacer esa práctica también, estar muy atento a que los sueños también te confirmen. El mundo del Sí. espíritu, insisto, baja la información cruda y dentro de tu cerebro se moldea. Uno está en un estado Z cuando sueña, en un estado arriba del delta, que es el sueño profundo sin soñar, y abajo del alfa, que es estado de relajación profunda. Cuando estás en estado Z, estás aquí y allá al mismo tiempo. Es el estado sopor, como le decían, entre Mm, despierto y sí, estar durmiendo al mismo tiempo. Y en ese estado uno recibe información cruda del mundo espiritual, tiene viaje chamánico, como le pueden llegar a llamar las tribus, y recibe esta información, entra cruda y el cerebro empieza a moldear la información. Tú claro. empiezas a tomar tu repertorio cultural, guay, baja la información y se crea. O en vez de crearse, visitas dimensiones ad hoc y acordes a los deseos de tu sueño, a las respuestas de tu sueño. Porque es Claro. diferente que una persona sueñe que está corriendo, la persigue un animal salvaje y que esa sea una respuesta que tiene que moverse en cierto lugar, a que una persona sueñe que está corriendo una maratón y la gana. Puede ser el mismo mensaje, pero para dos personas diferentes según su repertorio cultural. A eso me Exacto. refiero. Perfecto. Luis, tengo una pregunta. Tengo una Adelante. pregunta respecto al tema de lo que es no sé, no me acuerdo si se llama así, recuperación de alma, ¿ya? Ok. Yo tenía entendido que los sueños, no sé si todo el mundo, pero al menos el chamán o la chamán, sé que puede ocupar los sueños para hacer recuperaciones de alma. ¿Tú tienes Ok. información respecto a eso? Y cuando hablamos de utilizar los sueños para una recuperación de alma, ¿qué significa? ¿Significa que el chamán entra en el estado del sueño, ¿cierto? Del mundo de los espíritus y hace el trabajo? ¿O se refiere a que a través de los sueños recibe información de de la persona con la que tiene que trabajar? O toma los sueños de la persona que asiste, que acude a él o a ella para trabajar con lo que aparece en sus imágenes. ¿Qué pasa ahí? Bueno, todas tus preguntas son correctas. Hay una Ya, mixtura interesante, ya. pero hay que saber que primero, pérdida del alma. Pérdida del alma se define cuando tú tienes y vives un trauma. ¿Qué es un trauma? La psiquiatría y la psicología lo definen como un momento importante, marcado, que ha marcado tu vida, ¿ok? Donde tu supervivencia se haya visto aceptada, ¿ok? En este caso, acechada, amenazada, ¿sí? Entonces, ya sea tu supervivencia física, emocional, espiritual, energética. Entonces,
todos los traumas, imagínate, que tenemos en nuestra vida pueden representar una pérdida del alma, una pérdida de la fuerza vital, ¿ok? A través de esto, desde las cosmovisiones ancestrales, estamos hablando de los caminos sumamente antiguos, estamos hablando de más de 30.000 años de antigüedad, 35, 40.000, incluso otros investigadores, como te dije al principio, 50.000. Esta práctica ya se venía haciendo, y la pérdida del alma es el alma, un fragmento de tu fuerza vital, queda en un espacio y tiempo, en una pacha, donde tú viviste ese trauma. Por ejemplo, tuviste un accidente en motocicleta, te asustaste, pensaste que iba a morir, pasó un camión encima tuyo, pero no te hizo nada, pero te golpeó la pierna, te golpeaste, etcétera, hospital, etcétera. Pasaron 20 años. El chamán, la chamán, tiene que entrar en un estado de trance, entrar al mundo de los sueños, ya sea a través de todas las herramientas que te nombré al principio, ir a ese tiempo y espacio y llamarte. ¡Chantal! ¡Chantal! Y te encuentra en un lugar y espacio dentro de ese tiempo y espacio, quiero decir, te puede encontrar de diferentes formas y también simbólicas. No necesariamente tienes que ser tú, a lo mejor te encontrar en forma de orbe, en forma de un animal, en forma de un símbolo, etcétera. Una vez que te encuentres y sabes que eres tú, viene el chamán o la chamán, te toma, te trae o te ingresa dentro de un objeto sagrado. En muchos casos un cuarzo es una caja, hay varias formas. Algunos te traen abrazados, etcétera, en el estado de trance. Vienes y llegas nuevamente a este mundo y el chamán, la chamán te sopla tu alma de nuevo internamente dentro tuyo. El chamán, la chamán, entonces puede ser a los primeros psicólogos, los primeros que te dan traumas. Claro. Los primeros psiquiatras, por así decirlo, ¿no? Ahora esta práctica se fue refinando. Ya hoy día la psiquiatría y la psicología trabaja con los traumas, desde cierto, la psicoterapia. Es una forma de recuperar alma, de hecho. Es una forma de recuperar alma. No es tan energética, obviamente el psiquiatra no entra en trance, pero efectivamente le ayudan a recuperar a la persona su fuerza vital, a poder enmendar o reparar lo que vivió, en la potencia, ¿cierto?, de lo que haya experimentado. Entonces, hay que recordar que la recuperación de alma no se trae el trauma, lo que se trae es la fuerza vital que tú perdiste, ¿cierto? Que quedó allá, en ese momento, en esa experiencia. Tal cual. Por lo tanto, eso es sumamente enriquecedor, ya que cuando traemos tus fragmentos, la persona experimenta lo que todo el mundo de alguna forma ha dicho alguna vez en su vida: me ha vuelto el alma al cuerpo, me siento más llena, siento que soy yo y al mismo tiempo siento que no soy yo. Es como que volvió algo que antes era y que ahora ya no soy. Entonces empiezan a pasar cosas bien mágicas. La recuperación de alma es una ceremonia chamánica. Yo aprendí dos tipos de ceremonias, la del transcultural y una del chamanismo andino. Son muy parecidas, pero al final, en síntesis, desde lo primigenio, son exactamente lo mismo. Ir a buscar los fragmentos del alma que están extraviados de la persona en distintos tiempos y espacios, donde ha vivido esta experiencia. Y esto para se eso hace a través del trabajo entrando a los sueños, al mundo de los sueños, que es lo mismo que decir el mundo chamánico. El mundo chamánico, el mundo de los espíritus. Eso. La diferencia sí es que en ese caso es 100% consciente. ¿Sí? Es algo que ocurre en ese momento. 100% consciente en algunos casos. Hay que recordar, por ejemplo, que la ingesta de plantas de poder, el chamán o la chamán se entrega al espíritu de la planta, entonces la planta es la que los lleva, y a veces pierden su voluntad también, o pierden su conciencia. Hay chamanes que pierden, de hecho, es inconsciente. Hacen el trabajo y todo, soplan, pum, trae y se desvanecen y después despiertan y no se acuerdan de nada. Hay diferentes formas, pero sí la diferencia prima en que en verdad no es que pongan una almohada, se acuestan y te dicen, hey, voy a recuperar tu alma, espérame. No, la verdad que tienen un rito, un trabajo para poder entrar en este estado de trance, que es lo mismo que entrar al mundo, los sueños. Exacto. Y ahora, mira, me surgió otra pregunta, súper pregunta, que es el tema de que si esto es posible para los chamanes, por supuesto, desde un trabajo que lleva práctica, que lleva una preparación, podría suceder que nosotros, incluso espontáneamente, al soñar, mientras, o sea, es decir, cuando tenemos estos sueños, entramos a este mundo estando dormidos, tengamos una recuperación de alma espontánea. Mira, hay autores y hay personas que dicen que no. Yo la verdad sostengo que sí.
Cuando tú, mira, de hecho pasa en la vida real, ¿no? Cuando tú visitas el lugar donde te criaste y fuiste a tu casa, que viviste los primeros 10 años tenías, y te pusiste a llorar y sentiste así como algo que es como que llegó tu alma al cuerpo y después de ahí para adelante te sientes muy diferente, es porque efectivamente recuperaste un fragmento de tu alma. Hiciste una autorrecuperación. Hay gente que lo hace todo el tiempo, cuando escribe o cuando recuerda, cuando rememoramos incluso. De hecho, sin ir más lejos, cuando tú recuerdas algo con un familiar tuyo, una experiencia, un cumpleaños, y te empiezas a reír, empiezas a gozar, y etcétera. Y después, ¿cómo se siente uno cuando empieza a tener recuerdos? Maravilloso. Entonces, claro, ahí no sé si hay una recuperación del alma, lo que sí hay un florecimiento del alma. Tu alma florece porque recordó un recuerdo, perdón, valga la redundancia, que es importante para tu vida, para tu alma. Y es lo que pasa cuando recordamos cosas que no nos gustan o que nos generaron trauma. Porque ahí viene la jucha, que en el mundo andino se le llama, que es la energía pesante. Y empieza a aparecer lo que fue llenado en ese vacío. Tú perdiste un fragmento, queda un vacío, un espacio vacío, y eso en verdad tiene que ser limpiado, sacar la jucha, la energía pesante, y en su respuesta, en su evolución, traer energía fina. Y esa energía fina es tu propio fragmento. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta que dejó, no me acuerdo quién, pero me la memoricé, que era, ¿cuándo tenemos que acudir a una recuperación de alma? ¿Cuándo tenemos que buscar esta ayuda para que el chamán entre en el mundo de los espíritus, en el mundo de los sueños? Te la voy a responder, me das 30 segundos, es que tengo aquí mi gatita que me está pidiendo comida, y no me va a dejar hablar. Entonces, Ya, rellena, vengo enseguida. Vamos. ya. No tenía planificado esto de tener que rellenar, pero voy a ir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos conversado. Luis nos contaba que desde el mundo del chamanismo todo lo que son los sueños son vistos como de partida es una realidad tan válida como la nuestra, ¿ya? Y cada vez que dormimos nosotros entramos al mundo de los espíritus. Tenemos esta experiencia onírica y vemos también distintas simbologías cuyos mensajes van a depender mucho de nuestra cultura, del lugar en donde habitemos, nuestro territorio. Hemos pasado también por distintas otras temáticas, como por ejemplo el tema de saber cómo un chamán, cómo una persona sabe que es llamada a ser chamán, ¿ya? Y habiendo varios caminos, uno de ellos también suele aparecer a través de los sueños, ¿ya? Suelen tener experiencias con ciertas simbologías que empiezan a mostrar esta idea de que hay que prepararse porque se viene una decisión importante o un cambio importante a nivel del alma. Y lo último, que era la temática en la que estábamos entrando, era el tema de la recuperación de alma. Y efectivamente el mundo de los sueños es parte del mundo que es utilizado por el chamán para poder realizar esta recuperación de alma, ya que es cuando sufrimos alguna experiencia que nos causa dolor. Entiendo, si entendí bien, que nos causa dolor y que eso hace que perdamos parte de nuestra energía vital. Y en ciertas ocasiones se empieza a ser necesario hacer esa recuperación. Y una auditora acá, o auditor, nos dejó la pregunta de cómo saber cuándo tenemos que acudir a este tipo de terapia, trabajo con un chamán. Cómo sabemos que necesitamos una recuperación de alma y, por lo tanto, entrar en contacto con esta visión respecto de los sueños. Ok. Un segundo. Bueno, primero que todo, cuando uno tiene que identificar que tiene una pérdida del alma, cuando el trauma se repite y se repite. ¿Ok? En este caso, cuando el trauma es rememorado, es recordado, cuando tú te sientes vacía o vacío, cuando estás despersonalizado o despersonalizada, cuando entras en una especie de desrealización, cuando sientes que no estás en este mundo, cuando sientes que miras todo en tercera persona, cuando sientes que hay un vacío en tu corazón o dentro tuyo, que sientes que estás caminando pero al mismo tiempo no lo estás haciendo. Una pérdida de alma muy poderosa acarrea esos sentimientos. Y Ya. el que entre el recuerdo es también propio de una. Pero te puedo dar ejemplos. Operaciones son pérdidas de alma. Se abre tu cuerpo, hay que volver a traer nuevamente tu alma. Hay mucha gente que queda muy mal después de una operación, a pesar de que salió bien biológicamente.
Mm. La muerte de un familiar o un ser querido también puede representar una pérdida de alma fuerte, profunda, Abusos. y todo lo tiene que ver con traumas, ya sea abusos físicos, psicológicos, accidentes, el que te cuentan algún secreto o alguna verdad, etcétera. Todo ello también puede ser una pérdida de alma, siempre y cuando te haya traumatizado. Esto es Claro, que tú importante. sientas que eso te está impactando en tu vida. Claro, porque por ejemplo, si un médico cirujano le llega a su consulta a una persona que tiene, discúlpame lo carnístero, ¿no? Pero que tiene todo su brazo desmembrado, su pierna, va a llegar y va a decir, ya, perfecto, hay que hacer esto, lo otro, y lo toma con calma. Pero si uno de los dos mira ese escenario, en verdad no, cualquiera se va a traumar si no está entrenado o entrenado. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ya aquí lo que es trauma o no para uno o para otro empieza a ser relativo. Pero sí hay cosas que lógicamente pueden ser sí o sí traumáticas. Por ejemplo, un abuso. Para todos va a ser un abuso traumático, por supuesto. Sí, sí, en la infancia, sí ha ocurrido en la infancia sobre todo. Y mira, ahí entramos también en otro tema que obviamente no me voy a extender, pero el tema de los abusos a veces se tiende a pensar mucho en los abusos sexuales, que sí son súper fuertes, ¿ya? Sí generan un tremendo tema en la persona a lo largo de toda su vida. Pero desde la mirada transgeneracional y la psicogenealogía, los abusos no necesariamente son solo de ese tipo, sino que también pueden existir abusos intelectuales, por ejemplo, cuando no se le permite, por ejemplo, a alguien estudiar lo que quiere, ¿ya? O se le priva de tener cierto conocimiento. Eso es un abuso intelectual. Hay abusos materiales por exceso, por defecto. Ya alguien, por ejemplo, que nos entreguen mucha comida cuando estamos pequeños, pero no hay un contexto amoroso, no hay una contención, no hay una atención de las otras partes de nosotros como seres humanos, o cuando hemos carecido de ciertas cosas materiales que influían en nuestro desarrollo, útiles escolares, alimento, una casa donde vivir tranquilo, etcétera. O sea, eso como para complementar que existen diferentes tipos de abuso y a veces no nos damos cuenta o es muy difícil identificar eso, esas experiencias como abusos, porque se tiende a asociar la palabra abuso como con esto de transgredirte físicamente, en parte también puede ser asociado más con lo que es el maltrato, los retos y todo eso, pero hay otros abusos que son mucho más sutiles y que también podrían generar, yo creo, una fragmentación de alma, que Sí. requiere aquí un trabajo y como tú dices, entonces el factor primordial sería que fueran cosas que nosotros sentimos que nos están afectando, que nos están limitando en algún aspecto de nuestra vida. Y muy común entonces también cuando hay patrones en nuestra vida que se repiten. Por ejemplo, siempre me encuentro con una pareja abusadora, maltrato psicológico, ¿cierto? O siempre que quiero resolver algo con mi mamá, pasa algo y eso no se puede, esa sanación no se puede generar como que hubiese algo, ¿cierto?, más sutil, que por más que yo tomo todas las acciones necesarias, no está resultando. Eso yo creo que sería otro indicador para ir a hacer esta recuperación de alma. Sí. Luis, De hecho es muy importante primero ir a lo que es lo más circunstancial, o sea, lo que ha sido y ha significado, donde uno ya, todo el mundo sabe dónde la piedra el zapato, ¿no? sí, Donde la piedra el zapato, ¿no? Es un dicho que en verdad ya todo el mundo en verdad sabe dónde uno tiene que poder empezar a trabajar. Dicho sea claro, eso, hay sistemas y sistemas. No es llegar a decir una recuperación de alma. Por lo menos mi sistema es que yo no hago recuperación de alma si primero no entra la persona en un proceso de limpieza, de purificación, y si la persona ya, no tiene eso animal de poder. Llega harta gente viendo recuperación de alma, pero primero tiene que pasar por ese proceso. Porque hay ya, que limpiar la vasija, por ejemplo, si yo le quiero poner agüita de hierba a esta botella y tiene agua, tengo que sacar primero el agua, tengo que lavarla y luego después exacto, ponerle el líquido. Pero a la vez tengo que poner un guardián que cuide esta botella, que cuide mi sistema energético, para que no se quiebre fácilmente. Y ese guardián es tu tótem, tu animal, tu espíritu de poder. Y después recién se hace la recuperación de alma. Y la verdad es que perfecto. eso significa un proceso, la verdad que profundo, ya que puede significar que puedes ir a hacerte una recuperación de alma y en este caso se te puede ir tu fragmento inmediatamente, porque no está preparada la vasija o tu cuerpo para recibir ese fragmento original. Y es Ya, necesario primero hacer un trabajo profundo antes de recibir tu fragmento. ya, me Por parece eso súper es buena lo mismo que el aclaración. psiquiatra o psicólogo, no te habla inmediatamente de ya cuéntame al tiro tus traumas y dime qué pasó. Te empiezan a No, preparar, hay que ir a te resolver ciertas preguntan, cosas primero.
Exactamente, aquí el chamanismo es exactamente lo mismo, por lo menos desde mi sistema de De cómo tú trabajo. trabajas. Sí. Perfecto. Luis, mira, nos quedan súper pocos minutitos y yo sé que tú tienes una actividad. Así que te voy a pedir, por favor, que hagas un cierre y nos digas qué es lo más importante que deberíamos recordar o con qué es lo más importante con lo que deberíamos quedarnos respecto a la relación del chamanismo con los sueños. Ok, voy a decir de hecho algo que no había dicho. Hay que recordar que cuando uno va a soñar desde la perspectiva ancestral y chamánica, tu cuerpo queda desvalido, porque bajan tus barreras psíquicas. Tú puedes estar durmiendo y una persona puede entrar hurtadilla a tu pieza y te puede asustar, por ejemplo, una amiga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú no estabas despierta, no estabas atenta, etcétera. El mundo del espíritu puede ser un poco pesante. Yo no hablo de que sea malo o maligno, hablo de lo pesado. Entonces, cada vez que ustedes vayan a dormir es siempre muy importante invocar a sus fuerzas vivientes. Y digo fuerzas vivientes para cubrir todo el espectro de la palabra. A Dios, a su animal de poder, a Buda, a Mazambao, a una fuerza que implique para ustedes una vestidura, un merkaba, una chacana, algo que te proteja, que te cuide y así uno pueda ir a dormir en paz y en tranquilidad. Cuando tú vas a dormir de la perspectiva chamánica y de otras culturas también, uno experimenta una pequeña muerte. Tú te mueres en la noche y cuando despiertas en la mañana naces nuevamente. Por lo tanto, hay que pedir que en esa pequeña muerte, en esa noche, sea acompañada, sea reveladora incluso, y podamos volver a este mundo nuevamente en gloria y majestad, porque en verdad nos vamos a dormir, y esto es cierto, si lo miramos desde un punto de vista profundo, nos vamos a dormir sin saber si vamos a despertar al otro día. Claro. Pero Sí, claro, es tan simple también y tan cotidiano que nos dormimos y uno dice, uno planifica su día, pero en verdad no sabe si vas a despertar. Y ahí cierro con los toltecas, que también te gustó a ti la vez pasada que hablamos. Aprenda sí. a soñar, aprenda a moverte en el mundo de los sueños, que también es una tarea para mí. Yo a veces no recuerdo mis sueños, para mí es difícil, pero los toltecas decían que el que sabe soñar sabe morir, el que sabe morir sabe soñar, porque cuando tú te mueres vas a entrar en un sueño y cuando te des cuenta que estás en ese sueño, ¡pum!, te liberas, porque entras como en un loop, en un viaje de nunca acabar hasta que te des cuenta que moriste. Imagínate, estás durmiendo y te moriste, literal. ¿Cómo te das cuenta que moriste? Si para ti son un sueño y una realidad simplemente. Entonces, ojo Sí. ahí desde la experiencia tolteca. El que sabe soñar, sabe morir. El que sabe morir, sabe soñar. Genial. Oye Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus saberes. ¿Cómo lo explico también? Tu disciplina. Yo percibo mucha disciplina en lo que vas exponiendo. Ya hay mucha coherencia. Eso también se agradece porque permite entender. A veces estos temas son súper abstractos para algunas personas. Entonces, muchas gracias por eso, por la cercanía, por la practicidad. En el caso de que te quieran ubicar, te pueden ubicar por la cuenta de Nativo América, ya sea que sean consultas individuales, tú estás haciendo también constantemente talleres, encuentros para celebrar o para conmemorar, entiendo, también ciertos eventos astrológicos, así que también todos y todas invitados. Y bueno, por mi parte, además de agradecerte, aprovecho de contarle a nuestra audiencia que en abril empiezo un nuevo curso de interpretación de sueños. Son 4 sesiones, así que también están todos y todas invitados si quieren recibir la información. Es una... Recomendadísimo. ¿Cómo? Recomendadísimo. Muy recomendadísimo tu curso de interpretación. Sí, mira, es súper práctico. Pasamos teoría, pero también a mí lo que más me importa es poder entregar una herramienta con la que las personas pueden seguir trabajando por su cuenta y seguir descubriendo cosas. Entonces, a modo introductorio y como para recibir una herramienta para continuar el trabajando, es súper bueno, así que desde ya los dejo invitados, ¿ya? Invitadas. Así que ahora sí que, Luis, te dejo, me despido, un besito, un abrazo, gracias, besito y abrazos también para todos quienes estuvieron con nosotros. Bueno, ¿Sí? Chantal, te quiero agradecer profundamente. Muchas gracias por todo. Disculpa las molestias, mi gatita ahora está comiendo y está pero espectacular. Y si miro para el lado porque estoy enviando los enlaces porque tengo una reunión ahora a las 19 horas, una Sí. ceremonia con la milla andina. Bueno, de todas maneras, si quieren averiguar de todas las ceremonias y actividades que nosotros hacemos como Nativo América, metas ahí Nativo América en YouTube, en Instagram, en Facebook.
Incluso estamos en Telegram, así que súper, súper, súper bien. Gracias, Ya, pues Chantal, por la maravilloso. oportunidad y la próxima a hablar de los animales de poder en los sueños. Muy bien, eso mismo, casi se me olvida. No se pierda la próxima. Gracias a Nos la gente vemos. por su tiempo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.